buenos días, Dios le bendiga en este día maravilloso en el cual una vez más damos gracias a nuestro Señor por permitirnos abrir nuestros ojos, ver la luz del día, un día que desde tempranito, dando gracias, invocando el Santo Espíritu de Dios para que venga a mi vida, para que me dé el discernimiento de cada vez más aprender de mi Señor. Así que espero que tú hagas lo mismo todos los días, dar gracias e invocar el Espíritu Santo de Dios y pedir discernimiento para cuando llegue el momento en que puedes escudriñar el Evangelio o escuchar el Evangelio, Dios te dé el discernimiento para tú poder aprender más de Él. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos 7, del 1 al 13. San Marcos 7, del 1 al 13. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos y algunos maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús y observaron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavársela. Conviene saber que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes haberse lavado las manos meticulosamente, observando así la tradición de sus antepasados. Y al regresar de la plaza, si no se lavan, no comen. Y observan por tradición otras muchas costumbres, como la purificación de vasos, jarros, bandejas. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen sin purificar las manos? Jesús le contestó: qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócrita, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. Y añadió: qué bien saben anular el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Ustedes, en cambio, afirman que si uno dice a su padre o a su madre: declaro corban, es decir, ofrenda sagrada, los bienes con los que te podía ayudar, en ese caso ya no está obligado a socorrer a su padre o a su madre, anulando así el mandamiento de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen muchas otras cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, los escribas y fariseos, maestros de la ley, enfrentan a Jesús. Y esta vez lo hacen porque están observando que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Ellos observaban cada paso que daba Jesús, pero no tan solo cada paso que daba Jesús, también los discípulos, para poder ajusticiar, enfrentar, confrontar a Jesús con preguntas, a ver de qué manera Jesús le contestaba. Mas sin embargo, Jesús se basa en la palabra que estaba escrita. Ellos se basan en las leyes de los antiguos, pero más bien hacían contrario a como decían los que fueron verdaderos profetas de Dios, como en el caso de hoy, que Jesús le muestra dos de ellos, a Isaías y a Moisés. A Isaías, cuando le dice que esto le dijo Isaías a ellos,
de cómo ellos lo consideraban a él. Dice Isaías de esta manera: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, en vano me dan culto. O sea que cuando ellos iban a la sinagoga y a las plazas se desplazaban, supuestamente a honrar y a darle tradición, era algo que era en vano que lo hacían. ¿Por qué lo hacían en vano? Porque ellos hacían una cosa con las manos y otra con los pies. Ellos le daban a entender al que era corto de entendimiento de que eran muchas personas que estaban consagradas y estaban aferradas a los mandamientos de Dios, pero era todo lo contrario. Su corazón estaba lleno de otras cosas que no agradaban a Dios. Pues la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Son preceptos humanos. Y también le decían que estos cultos que hacían eran en vano, eran cultos en vano. No servían de nada. Eso es como mi oración. Yo no gano con nada de ir allí a hacer una oración, a tener un encuentro con mi Señor, como siempre que visito la iglesia, siempre que voy a mi comunidad, siempre que me entro en algún sitio donde me invitan, donde se va a hablar de la palabra de Dios, a querer aparentar lo que verdaderamente no soy. A ir allí supuestamente físicamente mostrando con mis labios, con mis gestos, como que soy muy bien y por dentro estoy podrido. O por dentro estoy, que quizás llegué en ese momento ahí con algo que no va a dejar que el Espíritu Santo de Dios se acerque a mí. Más bien le hace también esto cuando le dice, recuérdense lo que dijo Moisés. Lo que dijo Moisés. Cuando dice, honrará a tu padre y a tu madre, y aquel que maldiga a su padre o maldiga a su madre será castigado con la muerte. Mas sin embargo, yo hacía muchas cosas que iban fuera del contexto de los mandamientos de Dios. Y eso eran los escribas y fariseos. Pero todavía en este tiempo habemos muchos que somos escribas y fariseos y hasta maestros de la ley, que queremos aparentar como que nos lo sabemos todo, como que tenemos a Dios agarrado de la mano o por un pie y ya nosotros somos lo que sabemos, lo que estamos. No, Andrés, este que está aquí, cada vez más va a estar necesitado de Dios. Va a estar necesitado de Dios porque yo sin Dios no soy nadie. Yo sin Dios no soy nadie. Yo le doy gracias a Dios que fijó su mirada en mí y cuando Él me llamó o yo acudí a su llamado, mejor dicho, porque Él fue quien me encontró a mí. No fui yo que encontré al Señor. El Señor siempre está ahí para todos, para todos. Y eres tú quien tiene que darte la oportunidad de encontrarte con Él, para que Él pueda tomarse en tu regazo, pueda apapacharte, pueda mimarte, pueda llenarte de ese inmenso amor que solamente da el Señor, que llena todos los vacíos, que los rinconcitos que tú tienes en tu cuerpo, en tu pensamiento, dentro de tu corazón, que crees que no puedes saciarlo, ese amor misericordioso de Dios te colmará, te llenará, te saciará. Te lo dice un servidor. Quizás hubiese podido decir, pero es muy temprano para quizás con tanta gallardía, con tanta cosa de proclamar la palabra de Dios, porque todavía me siento joven o debía de hacerlo de otra manera, o quizás debí de seguir cantándole al Señor, que es una de las cosas que más me gusta. Pero el Señor tiene cada propósito con cada ser humano. Cada propósito con cada ser humano. Y de un mal vemos que se puede sacar un bien. Porque ¿qué me hace a mí tener ese encuentro personal con mi Señor de todos los días, leyendo su evangelio día por día? El evangelio. Yo no estoy tomando un versículo o una prédica de un apóstol, de un santo o de un profeta y me he encargado de aprenderme eso bien, de desmenuzarlo bien para siempre lanzar ese evangelio. No, yo estoy haciendo el evangelio diario, la palabra de Dios diaria. Y trato de hablar de lo que yo siento que Dios encaja en mi corazón, penetra en mi corazón. ¿Ves?
Pero como siempre le digo, que lo más importante de esto no es cuando yo estoy haciendo este tipo de reflexión. Lo más importante es el Evangelio. Cuando yo lo estoy leyendo el Evangelio, en el caso de hoy que está tomado de San Marcos 7 del 1 al 13. Ahí es que ustedes deben fijar y abrir sus oídos de escucha y escuchar la voz del Señor. ¿Qué Dios me está diciendo a mí, a mi corazón? Pero en el caso de hoy, donde Dios nos pone ejemplo y recrimina, le dice hipócrita, ustedes que son unos hipócritas, como escribió Isaías, que van a rendirme culto, pero verdaderamente no me reconocen porque hacen todo lo contrario a los mandamientos de Dios. Como dice Moisés, hacen todo lo contrario a los mandamientos que están escritos, y le pone como ejemplo del primer mandamiento, que amarás a tu padre y a tu madre. El segundo mandamiento, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, es una forma de cómo Dios cada vez más nos educa y nos hace entender que para que nosotros podamos ver las cosas que verdaderamente están mal. Porque yo siento en mi corazón que no era que ellos sabían. Ellos sabían lo que hacían y estaban conscientes de lo que hacían, porque ahí se agrava más el pecado, pero no lo querían reconocer. Reconocer ante los demás para que los otros quedaran cegados. Pero Jesús, que es el mismo Dios, que es toda sabiduría, que todo lo ve, que todo lo sabe, a Él no iban a poder engañarlo. A Él no iban a poder engañarlo. Yo puedo salir de aquí, de mi hogar, y engañar a cualquiera, engañar a mi esposa, engañar a mis hijos, engañar a mis padres, pero hay uno que yo no puedo engañar porque me está viendo cada paso que yo doy, cada paso que yo transito, me mira y ve de qué forma yo actúo, de qué forma me manejo, de qué forma me comporto, y es algo de lo que nosotros debemos tener bien claro, que lo primero que tenemos que saber es que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, y eso nos va a permitir ¿a qué? A que yo no trate de fallar, a que yo no trate de cometer el pecado. Dios es todo amor. Todos hemos andado en momentos difíciles en nuestra vida, en momentos de oscuridad, en momentos de donde nos sentimos abandonados, en momentos donde creemos que ya no hay solución, de que todo está perdido. Pero hay un Dios misericordioso que todos los días está con los brazos abiertos llamándote. ¿Para qué? Para rescatarte, para rescatarme, como lo ha hecho con todo. Lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con todos los que están sirviendo en el camino del Señor. Ahora, que no sea que nosotros hagamos como hacen los fariseos, los maestros de la ley y los escribas, que van a rendir culto al Señor, pero no cumplen con las reglas que Dios ha dejado impuestas. Que yo no vaya a mi iglesia San Miguel San Malaquía, a mi comunidad Siervo de Cristo Vivo, al apostolado que siempre participamos, y todas esas reuniones en las cuales nos encontramos, y sea con un doble cara, que se pueda sentir, que se pueda percibir que nosotros hemos tenido un llamado y estamos buscando de que Dios cada día más mejore mi vida. Porque yo, como le digo, yo soy humano y no soy ningún santo. Lo que estoy tratando es cada vez más de agradar a mi Señor y tratar de hacer las cosas correctas. Pues yo no quiero estar todos los fines de semana o mensualmente o semanalmente teniendo que confesar mi pecado de un sacerdote. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ese encuentro que yo he tenido con el Señor? ¿De qué me sirve todo lo que yo he aprendido con mi Señor? ¿Para qué? Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón para que nuestro corazón pueda recibir todo lo bueno que viene de Dios. Que todo lo que Dios nos muestra cada día a través de su santa palabra, a través de su Santo Espíritu, que nos dé el discernimiento para nosotros poder aprender cada vez más, discernir, experimentar, saborear, digerirlo y después compartirlo con los demás. Que no se quede incrustado todo lo que nosotros aprendemos, que podamos compartirlo con los demás, que es lo más importante. Entonces Dios quiere hoy enseñarte a ti de que sí, hay que lavarse las manos porque hay microbios, pero hay cosas más importantes que se deben cumplir, que es lo que el Señor ha venido a mostrarnos. Que quizás que porque yo tome un plato o tome un pan en mis manos sin lavarme las manos, quizás no me hace tan mal como algo que yo tenga en mi mente o algo que haya hecho o algo que piense hacer que no sea del agrado de Dios. Es lo que Dios viene a mostrarnos hoy.
Y que nosotros al momento de rendir nuestras oraciones, nuestro momento de encuentro con el Señor, que sea un encuentro verdadero, no un encuentro de hipócritas como dice el Señor. Que yo no sea un hipócrita al pisar mi iglesia, al pisar mi comunidad, al encontrarme con un hermano, al entrar en mi trabajo, al entrar aquí a mi hogar. Que mantengamos nuestra fe y nuestra confianza afianzada, incrustada en el sagrado corazón de nuestro Señor, para que Él cada día más nos dé la fuerza para nosotros poder continuar. Y yo quiero cantar una canción que la compuso Fifa Núñez. Quizá la buscamos en YouTube y no la encontramos. Por esta canción yo la escuché en la comunidad Siervos de Cristo Vivo cuando empecé en ella en el 92. Ahí le escuché que la cantaban. Fifa Núñez la cantaba. Una canción que es muy hermosa, que toca mi vida porque de una manera u otra todos hemos pasado, yo primordialmente he pasado por momentos como estos. Entonces vamos a cantarle al Señor. Yo caminaba tan solitario, eran mis noches siempre tan negras, sin una estrella que me alumbrara. Y era mi vida siempre rutina, siempre vacía, solo en tristeza, sin esperanza. Y el cansancio me venció y en el camino quedé. Pero es tan grande tu amor que hoy tengo un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por ser mi Padre. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque la llama de tu amor me quemó. Gracias, Señor, por ser mi Padre. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque la llama de tu amor me quemó. Y en el medio de la noche tú no pudiste esperarme, porque saliste a buscarme y de tu mano voy. Y qué bueno que el Señor pudo levantarme, pudo encontrarme, yo pude encontrarme con Él, pude entender su llamado, porque así hoy podemos seguir firmemente en la construcción de este reino maravilloso que es la palabra de Dios expandida por donde quiera, y que nosotros todo lo que experimentamos, todo lo que aprendemos podamos ponerlo en práctica. Así como Dios me levantó a mí, puede levantarte a ti. Así como Dios me ha tomado en sus manos, así puede tomarte a ti. Y puede hacer grandes cosas contigo. Recuerden que Jesús dijo en su palabra: ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Yo nunca voy a estar por encima de Jesús, pero ha sido su palabra, con la finalidad de que tú no tengas miedo y de que puedas hablar de nuestro Señor, aprender de Él para que todo lo que tú aprendas de Él pueda compartirlo con los demás. Que no seamos hipócritas y fariseos, y que cuando vayamos a nuestra iglesia se pueda sentir, se pueda palpar que está entrando un siervo de Dios, una persona que le sirve al Señor, una persona que le agrada al Señor. Que no es que yo voy a ir con mi mejor traje porque quiero ir con mi mejor traje para que fije mi mirada en mí. No, no. Nuestra mirada debe estar fijada sobre el altar, directo al altar, sobre nuestro Señor. Pero sí debemos de ponernos la mejor ropa porque es para agradar a nuestro Señor. Pero no con la finalidad de llamar la atención, que es lo que quiero decir. Como hacían los escribas y fariseos y maestros de la ley. Se paseaban por las plazas
y observando lo más mínimo que Jesús y sus discípulos hacían para ir a reprocharle, para ir a encararlo, para ir a hacerle preguntas a ver si Jesús cojeaba o se sentía intimidado o se quedaba callado. Jesús tenía una respuesta siempre para ellos, como la tiene para cada uno de nosotros. Acércate al corazón sagrado de nuestro Señor. Deja que Él sea quien te guíe. Deja que Él sea quien te dé el discernimiento a través de su Santo Espíritu para que tú cada vez más puedas aprender de Él. Y una vez más lo invocamos, ese Santo Espíritu de Dios, para que venga a nuestras vidas y sea quien selle la entrada y salida de nuestros hogares, de nuestro trabajo, de nuestros vehículos, de donde quiera que nos encontremos, que el Santo Espíritu de Dios nos acompañe y nos dé discernimiento en este día para nosotros poder entender la palabra de nuestro Señor. Y que el santo manto de nuestra Madre Santísima una vez más nos arrope, nos apapache, nos abrace siempre. Que la bendición de Dios nos acompañe a todos nosotros, toda nuestra familia, toda nuestra descendencia. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo no solamente penetre en nuestras almas, sino que traiga sanidad. Que esa paz que Él nos regala cada día, al momento de nosotros recibirla y de enviarla también. Recuérdense que Jesús nos envió a que enviáramos y que lleváramos la paz a los hogares. Y que donde no quisieran recibirla, que nos sacudiéramos hasta el polvo de las pies de las sandalias. Y la lleváramos con nosotros. Entonces vamos que esa paz recibirla con sanidad, donde quiera que estén nuestros enfermos, nuestras personas que amamos, que queremos, que están atravesando por situaciones difíciles, de enfermedad, de problemas, de todo lo que acontece y agobia la mente, para que le dejen la mente libre y puedan experimentar ese amor misericordioso de Dios. Recuerden que el Evangelio está tomado de San Marcos 7 del 1 al 13. San Marcos 7 del 1 al 13. Y suscríbanse a mi canal y compartan este Evangelio, que a alguien una estrofa de una canción o un estribillo o una palabra del Evangelio puede escalar y tocar el corazón. Lo ha hecho conmigo y lo puede hacer contigo. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día en la paz del Señor. Lluvia de bendiciones, feliz día. Feliz día.